Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Otro lunes estamos aquí con Pablo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con una nueva decoración. Quienes nos ven por YouTube se darán cuenta. Quienes en no... Spotify también nos ven algunos, sí. Creo que también, cierto. Sí, Cierto. Podrán darse cuenta. Sí. No se choquen porque sé que algunos nos ven cuando... nos escuchan cuando se están yendo a sus oficinas. Claro. Sí, bueno, pero aquel que nos mira cuando está entrenando en el rodillo, ahí corriendo en la caminadora, puede ver que hicimos... Es que esta es una conversación un poco más seria, por eso el ambiente. Hicimos un cambio de escenografía, vamos mejorando de a poquito a ver qué tal nos va yendo con esto. Y justamente cuando estábamos planteando la temática para ver de qué íbamos a hablar, Pablo, lo primero que me vino a la cabeza fue cuáles son esas preguntas que suelen surgir cuando hablamos de endurance. Y yo te diría que obviamente por ahí, cuando me puse a buscar e investigar un poco el tema, claro, la primera pregunta que le surge a la gente que no sabe es ¿qué es el endurance? Y bueno, obviamente nosotros sabemos que se trata de deportes de resistencia, de larga distancia o de largo jalón, de largo aliento, exacto. Pero hay preguntas que la gente suele surgirle aún mucho más específicas. Y esas preguntas lo que hice fue como que dividirlas en un poco, estructurarlas un poco como ellas, como para tener un orden de qué pregunta la gente. Perfecto. Y muchas de estas, me imagino que en más de 50 episodios que tenemos, ya habrán sido respondidas. No sé. Sí. Y no sé si es que... Es más, yo no sé qué me vas a preguntar. Entonces eso es interesante también porque por ahí podré equivocarme en algunas de estas si es que no tengo mucha idea de qué se tratan. Obviamente algunas las fui borrando porque sí había bastante de lo que por ahí ya hemos hablado en el pasado. Pero lo que sí hice fue como que poner las que creo yo que son más importantes que surgieron y que la gente suele hacer bastante. Pero me llamó mucho la atención que hay muchas preguntas por ahí gente que nos escucha, porque sabemos que nos escucha un montón de gente diferente, ¿verdad? Y para algunas personas considero que las van a tomar como muy novatas por ahí las preguntas. Pero me sorprendió que hay muchas preguntas de esas. Hay mucha gente que pregunta distancias. ¿Sabes qué? Nos pasa mucho que a veces los entrenadores asumimos que nuestros pupilos saben, y me pasaba hace poquito con uno que tenía muchísima experiencia, que había corrido mundiales, carreras internacionales, y en cosas súper básicas como que dudaba mucho. Se jalaba así como que en la pregunta, en la típica en el colegio que dices me jalé la más fácil. En esa es en la que se jalaba. Entonces creo que podría servir no solo para quienes están empezando, sino también para quienes quieren ajustar un poquito ciertas cosas. Sí, y justamente ahí viene el tema, ¿no? Porque hay preguntas, por ejemplo, la primera parte, voy a ir un poco por el lado de la nutrición en temas de endurance, pero había preguntas, por ejemplo, que como te decía, me llamó mucho la atención con temas de distancia, ¿no? Con temas de entrenamiento, que recién justo hicimos un episodio con Javi Fiallo, que hablamos bastante de entrenamiento, pero había otras preguntas, por ejemplo, con temas de ¿qué es el tapering? Que es una de las que te voy a hacer hoy. Así que vamos con la primera, ¿te parece? Y la primera, como te digo, la estructuré un poco por el lado de la nutrición y dice, ¿qué tipo de dietas se suelen recomendar para atletas que participan en deportes de endurance? Y la pregunta continuaba y la jugué con otra que dice, ¿qué difiere en los días de entrenamiento a los días de descanso? Porque yo creo que ahí hay una gran diferencia que mucha gente, aún atletas con bastante recorrido, se saben jalar aún en el tema de uno y otro. Sí, y no vas a ver con esta respuesta. A ver, ¿cuál es el macronutriente más importante que te provee energía? Evidentemente es el carbohidrato, ¿ya? No vamos a meternos así en la especificidad de cada macronutriente, pero el carbohidrato, digamos, es tu gasolina, ¿ya? Es la gasolina más fácil de ocupar. Bueno, pero esperad, porque ahí justamente recién hubo un caso de una persona que quiso hacer de su gasolina la grasa y... Ya, bueno, ahí podemos entrar, si es que hablamos en dietas, de una dieta ketogénica, y esta persona lo que dijo, tengo entendido que quería hacer una carrera de, llamémoslo, ultra distancia, apunte ese tipo de combustible, que es la grasa como fuente, ¿ya? Pero para no meternos en eso, hay que saber que el carbohidrato es por excelencia la fuente más importante, la que es más fácil para tu cuerpo también. Si te metes bien la grasa hay que hacer todo un cambio, ¿ya? Que a veces no va de la mano tanto con rendimiento, va mucho más de la mano con la composición corporal, con bajar de peso y todo. Si es que hablamos del carbohidrato, tenemos que pensar siempre en el macro y no tanto lo que tú me dijiste ahorita, que si es que hoy yo no hago nada y si es mi día de descanso hoy voy a comer menos. Tal vez sí,
tal vez tu cuerpo no te pide más, porque no hiciste 2 horas de entrenamiento en la mañana, entonces no tienes tanta hambre como cuando uno llega de entrenar. Pero si es que es una semana que tiene 20 horas de entrenamiento, no importa que hoy haya sido tu descanso y no hiciste nada, tienes que pensar en cómo vas Lo que va a pasar mañana. en lo que va a pasar Ajá. mañana, pasado mañana y el fin de semana, que tienes una salida de 4 horas en un día y de 2 horas del otro. Entonces, por eso hay que pensar siempre, no me refiero al macro del macronutriente, sino al macro de cómo se ve desde afuera, básicamente tu semana, porque los entrenamientos están construidos, especialmente en atletas amateurs, de acuerdo a tu semana. Yo tengo algunos atletas y te digamos que no importa si es martes o sábado, porque igual tienen 5 horas o 6 de entrenamiento. Entonces, el atleta amateur sí tiene el sábado y el domingo un poquito más de tiempo, por lo general, pero hay algunos en los que estamos subiéndoles el volumen de entrenamiento por una u otra razón. Entonces, a pesar de que hoy hayas hecho solo 1 hora de natación suave y tal vez consumiste solo, me voy a inventar ya, 600 calorías, tal vez mañana vas a consumir el triple o 4 veces más. Entonces hay que pensar en ese macro. Y el tema, o sea, también yo creo que El tipo de dieta es algo el así me tipo de estabas diciendo. dieta también va muy asociado a la etapa o en el momento en el que estás, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, si estás, vos lo decías recién, si estás en un proceso de quema de grasas, no es lo mismo, o mejor, en un proceso de bajar de peso, no es lo mismo que si estás en un precarrera o ya estás listo. O una para- etapa que nosotros lo sabemos llamar de performance, o es una etapa precompetitiva, competitiva, en la que se necesita más de tu cuerpo, ¿ya? En la que normalmente a veces te sientes un poco más cansado y a veces te sientes un poco más cansado porque no estás dándole la energía necesaria a tu cuerpo. No es necesariamente porque estás entrenando mucho más o más intenso. Entonces hay que tomar en cuenta que no hay una dieta ideal. Claro. No te puedo decir ay, ahorita que queremos bajar Esta de es la peso vas a solución, hacer keto, claro. y cuando entrenemos vas a consumir 8 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso porque es lo que necesitas Claro. para rendir las 3 horas diarias. No va tan No va así. por ese lado, claro. Ajá. De hecho, justamente yo creo que las preguntas tan enfocadas a nutrición vienen porque también mucha gente se mete en deportes de endurance por un tema de control de peso. Ujú. Entonces justamente por ahí se asocia mucho. Y ahí me viene a mí, por ejemplo, ¿cuáles de los deportes de endurance crees vos que es el más efectivo, por ejemplo, para el control o para la quema o para la mejora en peso? A ver, normalmente es A el ver si es el atletismo. mismo que pienso yo, a ver. ¿Ya? Normalmente es el atletismo. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque activas más o menos del 70-75% de tus grupos musculares. Mientras que en el ciclismo estamos hablando del 60-65%, vas un poco más rígido tu tren superior. En la natación se puede quemar bastante más, pero tienes que tener como que más experiencia para nadar más rápido, y eso hará que quemes más o utilices quemes más calorías, digamos, ¿ya? Pero también lo que suele pasar es que la natación activa la glándula del hambre de una manera brutal. También, pero metabólicamente el atletismo podría ser el que más demanda. Y si es que a eso tú le combinas con un trabajo de fuerza, es ideal, porque ahí sí estás logrando por todo lado que esa composición corporal mejore. Entonces, si es que dices, a ver, mucha gente nos dice a nosotros y llena sus formularios y tiene las primeras reuniones con sus entrenadores y el entrenador le dice, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Y le dicen, quiero bajar de peso. Entonces, lo primero que hacemos es, ese no puede ser el objetivo. Ese va a ser una consecuencia De lo que vas a hacer. de lo que Exacto. vas a lograr, si es que es una carrera, una maratón, una media maratón, lo que sea. Va a ser tal vez un pequeño hito en muchos casos. Digamos que, no me quiero meter en el tema del peso porque tiene un montón de variables, ¿ya? Pero digamos que tenemos un ciclista en el que sí necesitamos, por las demandas del evento, que mejore su radio de vatio kilo, ¿ya? Es decir, que pueda subir más rápido. Y una forma de subir más rápido es que no te jale la gravedad. ¿Y cómo es eso? Estando más liviano, Estando más liviano. con una bicicleta más liviana, con unos aros más delgados, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos pensar en, ¿sabes qué? Tal vez sí debemos pensar en un tema de que tienes que bajar un poco de peso, ¿ya? Pero normalmente no nos metemos en eso y es automático. Empieza a fluir. Y después están corriendo más rápido y además te dicen, oye, siento que ya se me ven los cuadritos. Ya, pasa. A mí no me ha pasado, pero sí. te Bueno, entiendo. pero sí pasa. Entonces siempre hay excepciones. Claro, claro, siempre. Y además, hoy conversábamos justo, leía yo un artículo que decían, los 2 mejores jugadores de básquet de la NBA Me decías. son gorditos. Claro.
Entonces, Luka Doncic, que está ahorita en las finales, si ustedes le ven, siempre fue un niño que tuvo sobrepeso. Y hasta ahora se le nota el sobrepeso, pero nadie le para. Fue el que quedó número 1 de puntos por partido. Ujú. Y sigue ahí en las finales. Entonces, No, no hay que enfocarse en que tengo que bajar de peso para Claro. rendir más, en lo absoluto. y hay casos también en deportes de endurance. Obviamente, si hablamos de Blumenfeld. El primero que se viene a la mente. Blumenfeld es una persona que se le ve ya a vista. Kate Matthews, Por- hablando de triatletas también. Le dicen el toro, ¿no? O sea, Ujú. porque es un Kate gigantesco. Matthews, yo le conocí, ella ganó recién el Ironman de Texas. Y tú le ves rellenita. Dices, Ujú. ¿cómo corre tan rápido? Claro, Pero corre bien rápido. claro. Sí, no, obviamente, efectivamente, por ahí no va el tema, pero Ujú. también hay lugares donde hay que controlarlo. Ahora, si hablamos de periodización, eran otras preguntas que surgían, yo lo agrupé como periodización y tapering, ¿sí? Porque hay dos preguntas relacionadas. Tapering es parte de Pero una, aguanta, de una aguanta. periodización. La cosa es la O periodización. tapering. Tapering. ¿Qué es la periodización y cómo debe estructurarse en la preparación para una competencia hablando de endurance? A ver, la periodización es básicamente, para hablarles en términos súper fáciles, las fases que debes cumplir para llegar a un evento, Ujú. a un objetivo, ¿ya? Hay diferentes fases y hay diferentes tipos de periodización. Hay la clásica, que es la que a nosotros nos gusta, es la que se adapta mucho más inclusive a atletas amateurs, Ujú. pero hemos tenido con atletas de élite o con mucha experiencia, digamos, hemos ocupado otro tipo de periodizaciones. Hay la ondulada, Ujú. hay la periodización por bloques y hay la periodización inversa, Ujú. ¿ya? ¿Quieres que me meta así rápido en cada una? Sí, mencionémoslas Ya. cada una para tener una... Ya, la clásica es la que empieza desde una base aeróbica, que sale luego de una pretemporada, base aeróbica, una etapa de construcción que la llamamos nosotros, que es una etapa en la que se trabaja un poco más de fuerza, digamos, específica en en la disciplina que practicas, donde metemos muchas cuestas, por ejemplo, en bici o corriendo. Y de ahí tienes una etapa precompetitiva, una etapa competitiva, el tapering y la carrera, ¿ya? Ujú. Una inversa normalmente empieza con mucha intensidad y mientras se va acercando la carrera empiezas a subir bastante el volumen y bajar la intensidad. Esa es una periodización inversa que se puede ocupaba el Ineos, en ese entonces el Team Sky, Ujú. en los 2011, 2013 con Chris Froome y Bradley Wiggins, que eran sus representantes, digamos. Sí, ellos hablaban mucho del tema de la periodización. Y después lo inversa. desmintieron, es todo Ujú. un tema. Pero bueno, digamos que esa es la periodización inversa. Y de ahí tienes la periodización ondulada, que ocupaban muchos atletas que necesitaban ganar, subirse a un podio por ahí, subirse a un podio por acá y por acá, inclusive practicaban diferentes disciplinas. Entonces, hacía una preparación en la que en poquitas semanas se preparaban para este evento, que a veces no tenía nada que ver con el otro y estaban ahí Ujú. tratando de ganarse un poco de plata. Claro. Y de ahí tenemos esa periodización por bloques que se utiliza bastante ahora, que es una periodización en la que haces bloques de entrenamiento enfocados en ciertas cosas. Este bloque voy a subir mi VO2, este bloque voy a trabajar umbrales, este bloque voy a meter volumen, este bloque voy a trabajar en técnica. Y en base a eso vas construyendo dependiendo del tiempo que tienes para las carreras. Entonces son bloques mucho más específicos de entrenamiento. Ahora, pensando en los bloques así como los estás describiendo, entonces el tapering antes de un gran evento, o sea, cuando ya hablamos de es mi carrera A, ¿verdad? Ujú. Eso es otra distinción que sabemos hacer, ¿no? Carrera A, carrera B, Ujú. carrera C. ¿Cómo tengo que abordar yo el tapering pensando en un gran evento para maximizar el rendimiento? Porque también yo he visto gente que te habla de tapering en carreras que terminan siendo casi un entrenamiento rápido, ¿no? Verás, este fin de semana tenemos una carrera que es aquí en Quito, Ecuador, es la carrera más importante de atletismo. Son 15 kilómetros, no es ni una media maratón, pero recorre el centro y el norte de la ciudad, es muy tradicional. Claro, Hay tradicional. mucha gente que dice, yo quiero llegar a esa carrera súper bien, ¿ya? No es que se prepara 4 meses específicos para esa carrera, sino que se pone pilas unas 3 semanas antes, Ujú. está entrenando para un trail run, está entrenando para un Ironman, está entrenando para alguna carrera de bici, pero dice, yo no me pierdo esta carrera, Claro, ¿ya? es tradicionalísima. Exacto. Y quieren que esa última semana sea como que súper enfocada en esa carrera. Ujú. Normalmente, ¿qué les decimos? Es lo que tú dijiste, tómalo como un buen entrenamiento. No es que te vaya a sacar la madre el día anterior. ¿Ya? No es que Ujú. Hay gente que sí, porque depende mucho. Depende, yo sé que hay gente que sí va a rendir con 4 horas de entrenamiento
el día anterior y con un breaking inclusive de 30 minutos bajándose de la bici porque es triatleta y el siguiente día le toca hacer esos 15K a tope, ¿ya? Dependerá. Capaz de esa persona no tiene un taper, no tiene ningún día de descarga, digamos, de descanso. Hay otros que sí, sabemos que para evitar el riesgo de lesión, de haberle cargado el día anterior y ese día que sabemos que se va a picar y que quiere darlo todo, mejor no le voy a cargar tanto, porque sé que tiene ciertas tendencias a lesionarse. Entonces, el taper depende de un montón de factores, no necesariamente de cuán importante es la carrera. Hay gente que tenemos un atleta que sobrepasa los 60 y pico de años. El taper empezará tal vez para un Ironman 2 semanas antes. Ya 2 semanas antes se le va a bajar bastantísimo el volumen de entrenamiento. Mientras que tenemos otros que ya hemos probado, porque ya con los años les conoces, que les conviene llegar medio cargados. Que tal vez con un día o dos, la última semana en que se le bajen las cargas, es más que suficiente. Hay otros que prefieren no tener descansos el día de la semana. Y mentalmente eso les sirve más. Entonces, como entrenador te acoplas a lo que les sirve y que a veces no necesariamente te dice en un libro. No. Claro, a veces no está escrito el porqué. Y justamente, hablando de temas que no están escritos, una de las preguntas que surgía y me llamó bastante la atención es el tema de hidratación y los famosos electrolitos. Y acá la pregunta surgía porque, claro, hablaba acerca de recetas caseras de cómo reemplazar los electrolitos y qué consumir para no usar electrolitos. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo manejamos la hidratación o cómo hay que manejar la hidratación y los electrolitos durante entrenamientos y competencias largas? A ver, los electrolitos son las sales que necesitas para rendir, digamos, ¿ya? Para no deshidratarte, para ponerlo así en términos fáciles. ¿Cómo preparar electrolitos? También es fácil, porque necesitas sal. Necesita, a ver, ¿qué normalmente utilizo yo? Sal marina con un poco de... en una jugo con limón, digamos, o agua con limón. Y ya sé que tengo. Pero sé que yo no... Mi composición corporal, no es que yo... Mi composición de sudor, perdón, no es que yo pierdo unas cantidades enormes de sodio. Claro. Que tal vez no son lo suficiente o que tal vez si le pongo más sal, no sea lo necesario, porque también tienes otro tipo de sales, como el magnesio y demás. Entonces, lo principal tienes que saber que vas a perder esas sales en una competencia y en una carrera y que no puedes solo tomar agua. Porque hay gente que dice, no, es que yo me hidrato con agua porque me cae mal todo. Va a llegar un momento en que en realidad no te estás hidratando, ¿ya? Entonces, para esto sí hay un montón de productos que tú vas a ver que dice ahí tiene 200 miligramos de sodio y que tiene estas otras sales. Entonces, hay que tomarle con la seriedad del caso y hay que pensar en dónde estás compitiendo. Si es que estás en un lugar muy caliente, con mucha humedad, evidentemente vas a perder más sales. Y ahí viene justamente la otra pregunta, y es el tema de adaptación a diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, acá en Ecuador nos pasa mucho, ¿no? Que entrenamos nosotros en la sierra. Competimos en la costa. Y muchas veces bajamos a competir a la costa. O viceversa. De hecho, pasa menos. Pasa menos, exacto. En esos casos muchas veces prefieren no hacerlo porque les cuesta mucho más. Es un tema de altura más. Exacto, por la altura. Pero entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos, digamos, el entrenamiento y la estrategia de competencia en condiciones climáticas extremas? Por ejemplo, el tema de que yo siempre lo he dicho, ¿no? En Quito, antes, cuando yo empecé a entrenar, yo entrenaba a 4 de la mañana. Tenía que salir hasta con pasamontañas del frío que hacía. Y después bajaba a competir a Salinas o a la costa en Ecuador y la pasaba muy mal. Entonces, ¿cómo haces para adaptar las condiciones extremas de carrera? Tienes que tratar de replicarlas de alguna forma, ¿ya? Y ahí la forma, a ver, hay gente que dice, yo puedo bajar o puedo irme a nivel del mar cada tanto y entrenar ahí. Lo estás haciendo de una forma natural. Estás logrando ciertas adaptaciones. Hacer una prueba y ver cómo va. Mientras que hay gente que dice, yo no puedo. Por mi trabajo no puedo viajar. Tengo que de alguna u otra forma adaptarme de una forma artificial, llamémosle así. Entonces tienes saunas, puedes correr en la banda sin ventilador, con más ropa, cerrar las ventanas, por ejemplo. Lo mismo hacer en un rodillo. Y de alguna u otra forma te vas a ir adaptando a esas condiciones. Ahí sí es mucho en muchos casos. Tenemos ciertos protocolos, ¿ya? Sí. Pero me demoraría mucho diciéndoles aquí. Pero en muchos casos es prueba y error. Es saber que me estoy adaptando o me estoy
sobreestresando, digamos, porque el calor es un estrés, ¿ya? Así como la altura. Son los dos mayores estreses, no sé cómo se diga en plural, pero son los que te causan mayor estrés, ¿ya? Y como tal, el pasarte un poquito puedes llevarte a el burnout, que dicen que es, ya no quiero entrenar, Ya no quiero más, es demasiado, claro. me siento demasiado agotado porque está muy caliente, estoy entrenando. Entonces, si es que estás entrenando en lugares o estás haciendo tu hábitat natural de entrenamiento muchísimo más caliente de lo que deberías o pasas mucho más tiempo ahí, va a llegar ese burnout. Entonces, tienes que medir tienes que agarrar con pinzas el entrenamiento de adaptación. Claro. Y seguramente la mejor adaptación es, como decías, ¿no? Probar cada cierto tiempo, corregir, porque por ejemplo a mí me ha pasado que cuando voy y hago Corregir las pruebas, intensidades, inclusive. corregir intensidades, corregir el ritmo, corregir el habituallamiento, corregir la indumentaria. Por ejemplo, si estás, digamos que te vas a ir a una carrera de ciclismo que hay muchísima humedad y vas a entrenar en rodillo para tratar de simular esa humedad, probablemente deberías de empezar haciendo entrenamientos suaves para simular esa. Digamos que tienes un entrenamiento en el que tienes que hacer 5 intervalos de 5 minutos al umbral, ¿ya? En zona 4. Y hacerlo además con más ropa, sin ventilador, cerrar las ventanas, no vas a sacar bien el entrenamiento. No, no, Entonces es no va a salir. preferible sí llegar a esas intensidades bien, en condiciones normales. Y en un endurance, hemos dicho que es endurance, pero y en un endurance o en un trabajo un poco más de resistencia, de zona 2, de bajas intensidades, ahí sí te tratas de adaptar. Y luego puedes ir incrementando ¿cómo se llama? La intensidad. Inclusive ahora hay gadgets que te permites medirte la temperatura corporal, saber deshidratación cuánto te estás también. adaptando, cómo te estás adaptando. Hay unos umbrales de, de temperatura, llamémoslo así, y sabemos a cuáles del cuerpo puedes llegar y cuando ya te sobrepasas de esos umbrales vas a terminar en el hospital o vas a caerte de la bicicleta. Entonces hay cómo adaptarse a ese tipo de cosas. Y justamente ahí lo que mencionas, mira, hay otra pregunta que viene con ese tema y es ¿qué papel juegan todos estos gadgets o estos avances tecnológicos como relojes, monitores, como los que acabas de mencionar? Hablamos también un poco del HRV, hablamos de Hemos hablado en algunos otros. algunas cosas Pero hemos hablado. hablando justamente de este core temperature, por ejemplo, que es este aparatito que te pones, normalmente los noruegos se ponen en todo lado, ¿no? En la cabeza, en las muñecas, en Sí, la yo he visto espalda. cuando hacen pruebas Ajá. tienen como 12 puestos Sí, alrededor. pero básicamente nosotros hemos probado, funcionan mucho cuando vas a carreras en realidad en la que debes adaptarte Muy a la húmedas, claro. temperatura, a la humedad. Ujú. Y podría valer la pena si es que repites ciertos protocolos y estás primero dispuesto a repetir esos protocolos Ujú. para saber si te estás adaptando. Lo mismo pasa con el lactato, lo mismo pasa con un montón de gadgets que si es que no estás dispuesto a tomarte un poquito más de tiempo en esa preparación y en capacitarte, porque además me acuerdo cuando yo empecé a leer cómo se debía utilizar y cómo se sacaban los umbrales del core temperature para ver las adaptaciones y todo, probablemente me tomó unos 3 o 4 días entenderle bien, probar el aparato, probar conmigo mismo. Hay gente que se compra y no está dispuesto a hacer eso. Entonces Ujú. es botar la plata. Claro. Y justamente ahí, mira, tenía una pregunta antes de la de los gadgets, pero como ya estabas hablando del Ujú. tema, esa pregunta es, ¿cómo saber si puedo o no hacer una carrera de endurance? Y esta pregunta literal surge de esa gente que dice, ok, o sea, a ver, yo eso no lo podría hacer ni loco. Y en cambio otros que dicen, nah, yo eso sí, de ley me puedo meter y hacerlo. Verás, quienes han tenido la oportunidad de estar en otros países, Europa, Estados Unidos mucho más incluso, en carreras como Ironman completos, no te explicas cómo hay personas que acaban esa carrera. Claro. Que si tú le ves en la fila del banco, dices, él no hace nada, o sea, Claro. ni siquiera camina. Claro. Y ese señor le ves puesto su trisuit, que no es que le quede tan bonito, y termina la carrera, Claro. ese señor o esa señora. Y te sorprendes, ¿ya? Normalmente, para eventos como esos, sí necesitas un control de un deportólogo, de un doctor, exámenes médicos, porque puede que el riesgo sea más alto, ¿ya? Ujú. Porque digamos que su composición corporal no es la ideal, porque inclusive compara su composición corporal con su edad y dices, chuta, hay mucho riesgo ahí, ¿ya? Pero si es que, no sé, si es que sí te das el tiempito para irte al doctor, para saber que estás bien, para hacerte unos exámenes cada tanto, para ver que tus niveles estén bien,
dices, y te sientes bien, ¿por qué no entrenar? ¿Y por qué no meterte a una carrera a pesar de que la vayas a hacer despacio? A pesar de que hay gente que termina un Ironman en 7 horas y pico, ellos terminan en 17, les toma 10 horas más, pero terminan, ¿ya? Claro. Pero sí no hay que arriesgar la salud. Yo sí veo mucha gente que ahora se emociona por carreras y que dice, me voy a meter en esta. Justo escuchaba un podcast, no me acuerdo de quién era, pero decía él, yo le respeto mucho más al atleta que va a correr 5K y que se prepara súper bien para esos 5K y que se cuida y que descansa y que se nutre bien y que mejora todo lo que puede mejorar para correr esos 5K, que puede ser a 4 el kilómetro o a 6 el kilómetro o a 7 kilómetros, no importa, pero se enfoca en esos 5K y programa sus entrenamientos y tiene una estrategia. Mientras que él decía, yo no le respeto tanto al señor, justo al que yo te describía, que dice con los amigos en una borrachera, sí, voy a hacer un Ironman. Y me anoto. Y me anoto y lo hace en 2 meses y termina muy mal. Claro. Él decía, Y corriendo él no se tantos merece mi riesgos de respeto salud, porque ¿no? no es alguien que planifica, porque no es alguien que le importa su propio cuerpo, porque terminan muy mal, porque normalmente no repiten estos eventos y dicen, ya solo ponen el check y no es que tampoco están tan orgullosos. Entonces, sí hay que pensar en que si es que me meto en esto, tenemos que meternos medio en serio. No quiere decir que vas a subirte al podio o que vas a dedicarle más horas que o te vas a descuidar dedicar otras cosas profesionalmente a esto y tampoco, descuidar claro. otras cosas, pero sí tomarlo en serio. Claro, sí hay que tomarlo en serio, totalmente. Tengo una pregunta más, porque ya estamos casi siempre llegando al tiempo, ¿Ah, sí? como hablamos, ¿sí? Sí quisiera decirle que si tienen preguntas, escriban en la caja de comentarios. Leemos todos los comentarios con Es Pablo. más, estamos preparando esta de los zapatos que nos piden. Sí, justo en el capítulo anterior hablamos un poquito así de zapatos muy por arriba y nos escribieron, no, por favor hablen de estos zapatos, de estas marcas, no sé marcas qué. incluso. Ajá. Todo eso estamos ya hablando para prepararlo. Así que si tienen comentarios, si quieren que hablemos o tienen preguntas como las que estamos aclarando hoy, escríbanla aquí abajo en la caja de comentarios porque estamos seguros que podemos ayudarles con eso. Y esta pregunta surge con el tema de entrenamiento mental. ¿Cómo gestionamos la fatiga mental durante carreras largas o entrenamientos o sesiones muy intensas? Primero ahí la pregunta es, ¿qué te motivó a hacer esa carrera? ¿Ah? Si te motivaron factores intrínsecos o extrínsecos. Si te motivó, no sé, tu esposa que te dijo, yo creo que no puedes. Hay gente que dice, no, yo le voy a probar que sí Claro, puedo. alguien ¿Ya? dijo que no, O el toma. papá o el profesor. A mí me pasó con un médico que me dijo que yo no podía correr ni 10K. Entonces yo dije, no, yo tengo que probarle a este man que sí puedo. ¿Ya? Entonces hay que saber qué tipo de factores son los que te motivan a hacer esas. Y los factores intrínsecos que simplemente dices, yo quiero porque me voy a sentir bien, porque, no sé, tal vez con esto yo voy a contagiar a más gente a que haga deporte. Y eso es lo que me motiva y me levanta todos los días. Cuando estás en ese momento difícil en la carrera, es en lo primero que debes pensar. Ya sea en la furia de mi mujer dijo que no podía, o en, no sé, yo quiero más bien inspirarle a mis hijas o a mis hijos o a mis primos a que se metan en el deporte. Entonces, en los momentos difíciles, primero es volver hacia esa motivación. Y de ahí sí hay estrategias mentales que capaz, si podríamos hacer un podcast completo de las estrategias mentales que se pueden utilizar en carreras de ultradistancia, de trail, en un Ironman completo, en un Ultraman, para lograr eso que normalmente pensamos que es imposible. Alguna vez todos dijimos, ni loco corro 10 kilómetros. Y terminas haciendo 20 maratones. Entonces, más bien que quede ese apunte y ahora solo les digo que el tema de qué les motivó es el tema que debería sacarles de los momentos difíciles en carrera. En aquellos momentos donde estás abrumado por lo que pueda estar pasando física o mentalmente, el concentrarte en lo que te motivó a lo que hacerlo te llevó a es eso. lo que te saca. Aquí en Bet on You siempre estamos hablando justamente, el nombre es Apuesta por ti. Nosotros con lo que transmitimos cada día o cada lunes tratamos de hacer que puedas apostar por ti porque puedas mejorar, siempre pensando en estos argumentos, ¿no?, que Pablo comenta, la salud, en el tema de que puedas mejorar como deportista, como persona. Hacemos capítulos donde hablamos con grandes empresarios, donde hablamos con grandes líderes, donde hablamos con gente que cambia la forma de ser, la forma de vivir, porque creemos que cuando uno apuesta por uno, las cosas cambian. Pronto vamos a hablar con unos, y ya les contaremos, unos grandes deportistas también. Pablo, sigamos apostando por cada uno de nosotros y sigamos
apostando a aquellos que nos escuchan por cada uno de sus desempeños. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Queda pendiente un tema de libros que nos dejaron por ahí, así que... Había una pregunta Había de una libros, pregunta que también creo nos que íbamos a solo de esa alargar vamos mucho. a hablar un capítulo. ¿Qué libros podemos recomendar para meterse en el tema de endurance?